Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el programa el doctor Gilberto López. Gilberto es antropólogo por la Universidad de Utah y un gran especialista en la cuestión indígena latinoamericana, mexicana y un conocedor profundo de la cuestión nacional. Y acaba de publicar un libro que, aunque apenas está saliendo, ya comenzó a levantar una enorme polvadera. Los pueblos indígenas en tiempos de la Cuarta Transformación. Gilberto, un honor tenerte aquí en este cruce de palabras. El honor es mío, Luis, como siempre. Veo que vienes con la camiseta del equipo de la jornada, de donde también escribes regularmente. Sí, 26 años ya llevo escribiendo, Luis. 26 años, enhorabuena. Gilberto, comencemos por el principio, porque el programa se ve en todo el mundo, en América Latina. Cuando estás hablando de Cuarta Transformación, ¿a qué te refieres específicamente? Bueno, es una especie de autoidentificación que hizo el actual jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, sobre su gobierno. Él considera que ha habido 3 transformaciones históricas en el país, sucintamente todo el proceso de la independencia, todo el proceso de la reforma, el proceso de la Revolución Mexicana, y él considera, junto con su partido Morena, que estamos entrando a una transición de las dimensiones históricas de esos otros procesos que marcaron la vida de nuestro país. Gilberto, cuando el presidente López Obrador tomó posesión hace ya casi 2 años, en este diciembre lo hará, hubo en el Zócalo de la Ciudad de México una ceremonia que se presentó como el mecanismo mediante el cual los pueblos indígenas le daban el bastón de mando al nuevo gobierno, al nuevo jefe del Ejecutivo. Hubieron muchas críticas simultáneamente de esta ceremonia, que era una ceremonia muy heterodoxa, con elementos de New Age, de concheros, poco relacionada realmente con lo que son las prácticas de las ceremonias indígenas cuando hay cambio de autoridades. Sin embargo, esta ceremonia muestra el deseo de la actual administración de presentar una cara indígena, cercana a las comunidades indígenas. Tú en tu libro sostienes que no es así. Sí. Yo sostengo que en realidad, bueno, ese tipo de ceremonias pues constituyen pues lo que en Centroamérica se podría llamar como una vulgarización de rituales que tienen otros contextos y otros significados. En realidad, este tipo de entrega de bastón de mando, pues se hizo muy normal entre los caciques indígenas, ¿verdad? De una buena parte de lo que podría ser los pueblos indígenas oficializados por las políticas indigenistas. Entonces, pues siempre que llegaba el gobernante mestizo, le dan el bastón de mando. Creo que en ese sentido, pues se repitió una ceremonia muy parecida a ese tipo de, pues de rituales que se utilizaban mucho durante la época del priismo y de indigenismo oficial. Yo pienso que en realidad la Cuarta Transformación pues prácticamente ha declarado una guerra contra los pueblos indígenas.
Y esto es así porque independientemente de rituales y retórica, la cuarta ha significado un continuismo de las políticas desarrollistas, extractivistas, ligadas a dos procesos simultáneos. Una es el retorno del viejo indigenismo de Estado, a partir del establecimiento del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que constituye un remedio o una repetición de lo que fue el Instituto Nacional Indigenista. Entonces se restablece la política Pero ¿cuál es indigenista. el problema, Gilberto, en contar con una agencia de desarrollo para los pueblos indígenas? Que Porque surge desde... cuando desapareció, Ajá. los programas se horizontalizaron y terminaron desapareciendo. Que surge desde arriba, que surge en un contexto de desarrollismo, extractivismo y megaproyecto, y que entonces cualquier política que haga el INPI, el nuevo indigenismo, va a ser vista desde la perspectiva de los pueblos indígenas en resistencia como una forma o un medio de fragmentar a las comunidades a través de ayudas clientelares e individualizadas. No son las acciones del nuevo instituto tendientes a la organización desde abajo de los pueblos indígenas. El instituto se establece con funcionarios que no han sido electos a través de las formas tradicionales por medio de las asambleas, sino que son funcionarios que llegan con presupuestos muy menguados ahora por el decreto de abril de la pandemia, en donde se recortó el 75% del gasto de muchísimas secretarías, incluyendo la del propio INPI, y por lo tanto este instituto pues no es visto de buena manera, ni se le juzga, ni se le analiza de una manera positiva dentro de los pueblos indígenas. Sin embargo, Gilberto, al frente de este instituto se puso un indígena por primera vez en la historia, al abogado Adelfo Regino, Mije, que trabajó durante muchos años en derechos indígenas, en el ejercicio de la libre determinación, con un equipo donde hay también profesionales indígenas muy destacados. No es, en ese sentido, una agencia estatal que esté ocupada por mestizos o por blancos o por antropólogos tradicionalistas. ¿Esto no matiza tus afirmaciones? Respetando a pues, compañeros y compañeras que están dentro de este instituto, yo pienso que el hecho de ser indígenas no quita la condición de servir a gobiernos que no representan los intereses de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas están siendo atacados por varios flancos. Ya casi vas hacia la veintena de asesinatos de dirigentes indígenas dentro del contexto de la resistencia con este gobierno en estos casi 2 años. O sea, más de 20 o alrededor de 20 dirigentes indígenas asesinados. Así es, empezando, bueno, por Samir Flores Soberanes, que fue asesinado en el estado de Morelos 10 días después que el presidente de la República se desdijera de una promesa de campaña de que no iba a poner en marcha en Huesca una termoeléctrica y se desdijera de que no iba a poner en marcha el llamado Proyecto Integral Morelos, uno de los megaproyectos del régimen. Y entonces, bueno, 10 días después de que él en un balneario dijera en un discurso público delante de quien había votado por él, dijera que los que protestaban por su cambio de 180 grados sobre sus promesas de campaña eran unos conservadores radicales y pues los señalara,
fue asesinado el 20 de febrero, Samir, en su casa por un comando del sicariato del estado de Morelos. Gilberto, tú has mencionado varias veces la palabra indigenismo como un concepto que merece crítica. En el sentido amplio de la palabra, indigenismo implica la preocupación por los indios, por los pueblos originarios. Sin embargo, tú lo utilizas como la política de los no indios hacia los indios, que lo que busca es su asimilación en la sociedad nacional. ¿Cómo distinguir este concepto de indigenismo como algo positivo, como una preocupación por la población indígena, por las minorías, de este concepto crítico como una teoría antropológica y una práctica institucional de colonialismo interno? Bueno, el indigenismo surge en los años 40 en que en una reunión en Pátzcuaro se toma la decisión de conformar pues institutos nacionales indigenistas. De hecho, existió por muchos años el Instituto Indigenista a nivel continental. Varios países entraron dentro de esta política y la política pues nació a partir precisamente de visiones muy etnocéntricas. Manuel Gamio, el padre fundador de la antropología mexicana, pensaba que México se hallaba fragmentado en pequeñas patrias y que por lo tanto había que de alguna manera establecer pues una especie de política de Estado para sacar, digamos, a los indígenas de esa fragmentación lingüística y cultural y que el país pues tuviera una uniformidad. Esa política nosotros, estudiantes de la antropología de los años 60, comenzamos a identificarla como una política mediatizadora, opresiva, asimilacionista, integracionista, y que iba en contra de los derechos a la libre determinación y la autodeterminación de los pueblos. Entonces, desde aquel entonces nosotros llamábamos al Instituto Nacional Indigenista el Ministerio de las Colonias Internas, precisamente basados en las ideas de Pablo González Casanova y también de Rodolfo Stavenhagen, que paralelamente llegaron a la definición del colonialismo interno. Entonces, es así que nosotros pues pensamos y criticamos a nuestros propios profesores y establecimos una corriente crítica en el campo de la antropología que ahora denominamos como etnomarxismo, que critica a esas políticas de Estado. ¿Te parece, Gilberto, si vamos a una pequeña pausa? Claro que sí. Amigos, amigas, no se despeguen de su pantalla. Volvemos en muy breves instantes. Regresamos a este cruce de palabras con el doctor Gilberto López y Rivas, antropólogo por la Universidad de Utah, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, colaborador del periódico La Jornada, autor de más de una veintena de libros sobre la cuestión étnica, la cuestión nacional, los chicanos, la intervención estadounidense en México, etcétera, etcétera. Gilberto, antes de que la pandemia nos cayera encima, el presidente había comenzado a hacer una gira por los pueblos indígenas. Se había ido entrevistando con distintas comunidades, buscando resolver el problema. Otra vez, esta gira no muestra una voluntad por construir un nuevo tipo de relación entre Estado y pueblos indios que no es equiparable a la del pasado. Mira, el problema es las mentalidades o
o los imaginarios que están detrás de esas preocupaciones. El presidente fue coordinador de un centro coordinador indigenista en el estado de Tabasco. Y para él, los pueblos indígenas son receptáculos de la acción del Estado. Es decir, él nació bajo el pecado original de las corrientes indigenistas, fue funcionario indigenista. Y para él no existe manera de que se entienda, para él y su gabinete, en buena parte, no hay manera de que entiendan conceptos tales como autodeterminación, libre determinación y autonomía. No, el indígena es percibido por esas mentalidades como un objeto pasivo que espera el trabajo y la función y la actividad de un Estado paternalista que le entrega cosas, que lo saca de la pobreza y del atraso. Los pueblos indígenas deben de recibir al Estado. Entonces, esa es la problemática detrás de las políticas de Andrés Manuel López Obrador con respecto a pueblos indígenas. Que, por ejemplo, él no ve la acción nociva de los megaproyectos, él no ve la acción nociva, por ejemplo, del crimen organizado atacando a las comunidades durante esta pandemia. Han seguido los homicidios y toda la acción nociva del crimen organizado. De hecho, tenemos casi 100 muertos diarios relacionados con el crimen organizado, que nosotros vemos como una corporación capitalista más en busca de territorios, de reclutamiento de fuerza de trabajo, etc. Entonces, megaproyectos, crimen organizado y militarización que está también en marcha, son los 3 jinetes del apocalipsis contra los pueblos indígenas, Luis. Pero esos megaproyectos no van a traer desarrollo a las regiones indígenas porque estamos hablando de lugares donde ha habido una forma de desarrollo que ha convertido a los indígenas en jornaleros, en el mejor de los casos, en abastecedores de cierto tipo de materias primas y ha obligado su expulsión para buscar trabajo como migrantes. No se necesitan esas inversiones en el sureste mexicano, en el corredor transísmico. ¿Por qué criticarlas? ¿Por qué enfrentarse a ellas? Por lo que significa y quién está detrás de esos megaproyectos, grandes corporaciones capitalistas que no están pensando en los pueblos indígenas ni en su desarrollo. Cada megaproyecto implica una serie de proyectos de alcances ecocidas y genocidas y etnocidas. O sea, no es un trenecito de turistas a una velocidad promedio de 100 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, que va a ir a recorrer la península de Yucatán. Es un tren a alta velocidad, 150 kilómetros por hora, etcétera, que va a establecer alrededor de 18 estaciones dentro de las cuales van a desarrollarse ciudades que ya han despertado la especulación inmobiliaria y de terrenos y de territorios, que va a establecerse también en el caso tanto del Istmo como de la península de Yucatán, destruyendo las pocas reservas, ¿no?, de biodiversidad ecológicas que existen, que todavía existen en el país, muy importantes, que van sobre la base de no preguntar o consultar a los pueblos, violentando el derecho a la consulta previa, libre e informada, lo cual ha provocado, entre otras cosas, la crítica de organismos tan serios como las Naciones Unidas, que le ha criticado al actual gobierno de México por no consultar para proyectos como el Tren Maya o el ferrocarril del Istmo. Dentro de cada proyecto existen pues granjas porcinas, minería, centros industriales que van a tomar el agua, que van a tomar todos los recursos naturales, que van a destruir
¿no? La fauna, la flora, y que van a perjudicar aún más de lo que están los pueblos indígenas. Sin embargo, Gilberto, quienes defienden estos proyectos dicen que López Obrador ganó con 30 millones de votos y que esos votos son un aval suficiente para impulsar ese tipo de proyectos. Sí, es una especie de chantaje también retórico, pero no dudo la validez y la autenticidad con la que se votó y con la que ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero la acción de un voto dura un día, mientras las políticas de Estado, a partir del día que toman posesión en el gobierno, pues duran 6 años. Y esas acciones pueden contravenir incluso las propuestas con las que triunfaron. Se había dicho, por ejemplo, que los militares regresarían a los cuarteles. Se había dicho que iban a superar el neoliberalismo. Se había dicho que se iba a respetar la voluntad de los pueblos. Nada de eso ha ocurrido durante estos ya casi 2 años. El problema de la militarización es muy grave. La cuestión de que los militares tengan a cargo la seguridad pública, las acciones de la Guardia Nacional, la firma del del nuevo Tratado de Libre Comercio, que es el marco extractivista y desarrollista de todo lo demás, todo eso va en contra de los pueblos indígenas y evidentemente que los pueblos ven con preocupación esas realidades más allá de los 30 legítimos millones de votos que tuvo el presidente. Gilberto López y Rivas, muchísimas gracias por tu exposición, por tu crítica. Esperamos la lectura del libro. Realmente va a ser muy interesante, muy polémica, y te agradecemos tu presencia el día de hoy en este cruce de palabras. Gracias, Luis. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.